La Biblia dice, hablando de ella misma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué tan importante fue la Biblia para los primeros cristianos? ¿Qué tan importante fue la Biblia para Jesús mismo? ¿Qué tan importante es la Biblia para ti ahora? Bienvenido. Aquí comienza el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a continuar con una breve revisión de la historia real, historia que puede ser corroborada a través de los registros. El tema para hoy, fe contra todo pronóstico. El texto clave, Salmo 119, versículo 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Comencemos con nuestra primera sección. Bueno, voy a comenzar haciendo un ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien te propusiera ahora mismo hacer una campaña en contra de este libro, de la Biblia? Unir fuerzas para eliminar la Biblia de todas las iglesias en todo el mundo. Prohibirla, vetarla o hasta eliminarla. ¿Qué pasaría si alguien ahora te dice que tenemos que hacer cultos en otros idiomas desconocidos porque lo que a Dios le gusta son cultos en idiomas desconocidos? ¿Qué pasaría si además de todo esto te pidiera pagar para el perdón de los pecados, el perdón de Dios y también el acceso al cielo? Bueno, te voy a decir lo que pasaría. Pocas personas o casi nadie a estas alturas de la historia creerían estas mentiras. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de personas sabe que eso no dice la Biblia. Quiero contarte algo. Algo que quizá para muchos sea nuevo o hasta difícil de creer. Y es que no siempre se supo esta verdad. Esta verdad que para ti y para mí es tan obvia, no siempre fue tan obvia. Hubo un tiempo de ignorancia, un tiempo de oscuridad. El libro profético de Daniel lo llama el tiempo de abominación desoladora. Fueron 1260 años. Ya lo había advertido la profecía. Este tiempo corre a partir del 538 hasta el 1798 después de Cristo. En este tiempo, la verdad fue duramente golpeada, básicamente por dos frentes, por dos principios. La Biblia como la única regla de fe y la salvación por la fe. Ahora quiero que me acompañes a revisar un poco de la importancia de la Biblia aquí en la misma Biblia. ¿Te parece? Vamos. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 2. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Un poquito más allá, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas nuevamente todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Un poco más, vamos al libro de Salmos 19, versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Todo lo que acabo de leer fue mencionado, escrito antes de la llegada de Jesús a la tierra, antes de que existiera incluso la Biblia con el Nuevo y el Antiguo Testamento como lo conocemos ahora. Pero ¿qué pasa cuando llegan los apóstoles, cuando llega Jesús, cuando se forma la iglesia primitiva? Quizá haya cambiado algo. Vayamos otra vez a la Biblia para ver qué dice, pero ahora el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Capítulo 21, versículo 33 del mismo libro. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. ¿Qué dice Pablo? Pablo en 2 de Timoteo nos dice, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Toda la escritura. Podríamos continuar leyendo muchos textos más, pero con todo lo leído, con toda la enseñanza de los profetas, con toda la enseñanza de Jesús, con toda la enseñanza de los apóstoles, era más que suficiente para que las personas nunca dejen de confiar en la Biblia, para tener a la Biblia como su única fuente de fe, su regla de fe, de doctrina. Pero llega la etapa de la oscuridad de la que te estoy contando. Esta etapa es una etapa de crueldad, de matanza, de persecución contra aquellos que creían estas doctrinas. En esta etapa aparece John Wycliffe, que conociendo la Biblia quiso traducirla al inglés, porque la Biblia solo estaba escrita en latín. John Wycliffe no descansó hasta colocar en las manos del pueblo una Biblia en su idioma. Por esta causa, lo persiguieron cruelmente y lo tildaron de hereje. Aparece en la historia también otro personaje llamado Juan Hus. De la misma manera, reconoce la Biblia como su única regla de fe, predica de la Biblia, su recompensa, perseguido, encarcelado y asesinado. En una de las cartas de Juan Hus dice, oremos a Dios para que yo no suprima ni una sola tilde de la verdad, hablando de la Biblia, por supuesto. Luego aparece su amigo, su compañero, Jerónimo. Él continuó con el trabajo de predicar solamente la palabra de Dios. En uno de los juicios donde lo condenaban como hereje, Jerónimo decía, pruébenme con la Biblia, júzguenme con las sagradas escrituras si estoy equivocado. Nadie podía. No había uno en todo el mundo religioso romano que pudiera tan solo citar un versículo de la Biblia en contra de Jerónimo. Una de las frases más recordadas de este reformador es, ¿son acaso las tradiciones humanas más dignas que la fe en el Evangelio? Por supuesto, todos comenzaron a odiarlo aún más. Y por último aparece Martín Lutero. Martín fue el encargado de consolidar la fe, la perseverancia de sus anteriores compañeros de guerra. Cuando sus enemigos lo perseguían, Lutero les hacía frente solamente con la Biblia. Sus argumentos, por supuesto, no podían ser contestados. Se dice que cuando Lutero hablaba en las calles, en las plazas, en un salón de clase de las universidades, en las iglesias, se dice que de él salían rayos de luz de enseñanza. Esa luz alumbraba a todas las personas que lo escuchaban. La Biblia por fin dejaba de ser un libro prohibido para convertirse en un libro que daba solución a los problemas de las personas. Los ojos de las personas eran abiertos a verdades que nadie antes les había hablado. Ya no querían ver a ningún mediador humano. Ya no más querían ser parte de los ritos humanos. Ahora los ojos de las personas se fijaban en Jesús, solo en Jesús. La reforma que hizo Lutero tuvo tanto impacto que la Biblia comenzó a estudiarse por todos los rincones. Y sabes, un historiador católico escribió textualmente, desgraciadamente Lutero ha convencido a sus seguidores a depositar su fe únicamente en las Sagradas Escrituras. Yo podría agregar allí, desgraciadamente para los fines católicos de ese tiempo, Lutero había persuadido a sus seguidores a depositar su fe en la Biblia. Hoy todos tienen una Biblia en casa, pero existen pocos que saben realmente lo que tuvo que pasar para que ese libro llegue hasta sus hogares.
Ahora el problema no es la baja posibilidad de que una Biblia llegue a las manos de una persona. El problema ahora es que casi nadie permite que la Biblia llegue a su corazón. Yo quiero invitarte a ti, que si ya tienes una Biblia en casa, no permitas que se quede solo en tu casa. Tienes que darte la tarea para que la Biblia llegue a tu corazón. Ábrela, estúdiala. No dejes que otros lo hagan por ti. No permitas que el enemigo se aproveche de tu falta de conocimiento. Cuando te toque dar una respuesta frente a la vida, no contestes con un "me dijeron que así dice la Biblia". No lo hagas por tu familia, no lo hagas por tus costumbres, no lo hagas por tus tradiciones. Aprende de Jesús y ten una respuesta que comience con un "escrito está". La segunda doctrina que fue atacada es la doctrina que habla de la salvación por medio de la fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no puede ser ganada, no puede ser comprada. La salvación solo puede ser aceptada, recibida. Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, John Wycliffe y tantos reformadores más descubrieron esta verdad. ¿Cuál verdad? Que solo Cristo es la fuente de salvación. Escúchame bien, esta verdad no era una verdad que se enseñaba en ese tiempo. Esta era una doctrina que reñía con las tradiciones de ese tiempo. Se había hecho un negocio muy rentable ser obispo, ser párroco, para cobrar por el perdón de Dios, por ceremonias que te aseguraban la salvación, la ganancia del cielo, a cambio de, por supuesto, una buena paga. Quiero que tú te imagines por un momento y te traslades conmigo a vivir en ese tiempo, en la Edad Media, en este tiempo de oscuridad. Imagínate la angustia que se sentía en los corazones de las personas. Es decir, si querían ser salvos, ya no debían contentar a Dios, obedecer a Dios. Ahora tenían que contentar a un ser humano representante de Dios en la tierra. Un ser humano común, pecador, con errores. Y como lo contentaban, pues pagando dinero, pagando costosas misas. Incluso en ocasiones se les pedía a las personas perseguir y asesinar a las personas que estaban en contra de estos líderes religiosos. Entonces, cuando estos hombres, los reformadores, comienzan a estudiar la Biblia, se encuentran con muchos textos, y algunos de ellos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un texto que fue un golpe para ese tiempo. Las personas que escuchaban esta verdad iban en grandes cantidades, en grandes masas a escuchar la verdad. Por primera vez alguien les había dicho que ya no necesitaban contentar a un ser humano, ahora necesitaban solamente aceptar el perdón que les daba Dios a través de Jesús. Lo que ellos necesitaban solamente era aceptar la gracia, el don que Jesús ya había regalado para los seres humanos. ¿Tenían pecado? Sí. ¿El pecado merece la muerte? Sí. Pero también decía que Dios daba la vida eterna de forma gratuita. Imagínate escuchar esta verdad. Estas palabras eran como un vaso de agua fresca en medio del desierto. Había mucha, pero mucha gente que estaba encadenada a las tradiciones. Estaba sometida a rituales vacíos. Hacían lo que hacían porque eso era lo que la mayoría hacía, lo que las costumbres les dictaban. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Cuántas de las cosas que tú ahora haces religiosamente podrías sustentar con la Biblia? Y no te estoy hablando de suponer que están en la Biblia.
No te estoy hablando de una exposición que escuchaste en internet y que consideras que es una verdad porque alguien en quien tú confías lo dijo. Estoy hablando de las cosas que haces porque un día te pusiste en oración y abriste la Biblia para encontrar ya no una excusa para tu religión, sino una respuesta de Dios para tu vida. Te recuerdo que todos los asesinatos que se cometieron en este tiempo de oscuridad se hizo en nombre de Dios, pero Dios nunca dirigió ni acompañó estos crímenes. Si no abres la Biblia, corres el riesgo de ser parte del grupo equivocado. Hoy te invito a colocar tu confianza plena en la palabra de Dios. Acepta la salvación por fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.